¿verdad? A través de su espíritu. Pero Salomón, él pide sabiduría, él pide conocimiento, él pide guianza, ¿cierto? David tiene un profeta, y cuando David comete el error que cometió en Samuel 12, segunda carta, el profeta va con él y de alguna manera Dios, que es bueno y misericordioso, que no nos juzga de la primera, sino que siempre nos da una oportunidad, siempre nos da el espacio para que nosotros reconozcamos. Y si reconocemos, Proverbios 28:13 dice que Él tiene misericordia. Entonces, cuando el profeta llega, no llega directamente a condenar a David, sino llega a platicar con él para ver si David le reprendía el corazón en su momento. Porque usted y yo sabemos qué hicimos, qué hacemos. No hay ninguna duda aquí. O sea, la palabra del Señor solo nos viene a formar y nos viene a reprender. ¿Por qué? Porque igual la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, que el Espíritu del hombre conoce las cosas del hombre. Entonces David sabía que había cometido una falta. Pero cuando él llega a platicar con él, comienzan a hablar. Me imagino que se tomaron hasta un tecito, no sé. Estaban platicando. No era un tema que llegó el profeta y le dice: yo vengo, así como el profeta joven que llegó a Jeroboam y le dijo: dice Jehová. O sea, llegó de una vez a darle la palabra, y por eso que el profeta, por eso Jeroboam extendió la mano sobre el profeta y le dijo: tómenlo pues y préndanlo. Entonces cuando él extiende la mano y le dice: prendan a este varón, porque la palabra que le dio no fue palabra que él quería oír. Entonces cuando le extiende la mano, pues todos sabemos, lo hemos leído en Reyes, la mano se secó. Bueno, ya sabemos el desenlace. El profeta joven murió también, porque nosotros tenemos que oír atentamente la voz de Dios, ¿verdad? Entonces, volviendo al tema, Dios, a través de su infinita misericordia, si estamos aquí, ¿qué pasó con David? Bueno, platican, y estando ahí, sale una historia. Bonita la historia, pero perdón. Pero la historia llegaba al corazón de David, porque era de justicia. David fue llevado al reino porque su corazón andaba conforme al de Dios. O sea, había mucha justicia en el corazón de David, había mucha justicia. Sin embargo, pues pudo más el poder, porque eso es lo que realmente se mezcla. Cuando uno está en una posición de esas, se ha visto en el mundo entero el poder del escritorio, el poder de gobernar, el poder. Y abuso se llama eso, ¿no? Él era el rey y pues no sé si sigue siendo igual, pero cuando el rey quería algo, se lo tenían que dar. Si él quería una muchacha. Bueno, aquí pasó, solo que aquí fue en el tiempo de la revolución, ¿verdad? Si una muchacha llegaba al presidente, una muchacha se la llevaba y no le importaba, y así era la ley seria. Y ese tiempo, pues él mira, sabemos lo que pasó también, que mira a Betsabé, y pues le pareció hermosa, ni siquiera preguntó si estaba casada, y la muchacha igual era el rey, no podía negarse. No dice la Biblia si platicaron, si ella le dijo que estaba comprometida, porque al final se dio cuenta, o creo que sí. Pero el caso es que él cometió pecados. Y estando platicando con el profeta le dice: ¿qué pasó? Que en una ciudad había un hombre pobre. Mire qué bonito. Tenía una. Es que así, o sea, yo creo que a cualquiera nos da así como tristeza, ¿no? O tal vez se enoja uno, decir, bueno, pero pasa. Nos duele la injusticia cuando miramos esas cosas. No digamos a David, que andaba conforme al corazón de Dios. Y dice, ese hombre solo tenía una oveja, y el rico tenía muchas. Nunca se imaginó. O sea, mire con qué parábola le llevó. Por eso, o sea, nosotros muchas veces cometemos tantos errores y Dios nos está hablando. O no queremos oír, o simplemente nos pasó la de Balán. Se nos cegó el corazón y la mente. Y si, aunque Dios nos esté hablando todas las noches, o nos está hablando a través de la palabra, o el Espíritu Santo se manifieste, porque tenemos ese privilegio, muchas veces no queremos dar a entender que nos hemos equivocado. Y aquí el reconocer es la victoria, hermano. Reconocer. Por eso el bendito reconcilio que Dios nos tiene. O sea, hay lugares, yo he conocido gente que son creyentes de yo no me tengo que reconciliar porque no es pecado. Imagínense cómo es el tema. O sea, no estoy hablando del Redentor, nosotros estamos educados, ¿verdad? Pero estamos hablando de otra gente. Porque el reconciliarse creen, no, es que debemos de hacerlo por cosas muy mínimas.
Entonces le comenta y le dice, este hombre, el rico, en vez de tomar una de sus corderas, tomó la única del pobre. Y entonces en ese relato David no se controló y se encendió su corazón y dijo, qué ingrato este hombre. Y que la verdad que era ingrato. O sea, de verdad, qué ingrato este hombre. ¿Cómo es posible? Yo decreto, era rey y la palabra de rey no se abrogaba. O sea, en ese momento, ¿qué tenía que pasar? Porque él fue el que dijo eso. ¿Qué tenía que pasar? Lo que él dijo. Así como él dijo que esta mujer venga y mandó a Urías a la guerra y lo puso enfrente a la batalla, porque es tremendo, no solo cometió un pecado, que tal vez el pecado de adulterio y fornicación, yo no sé, porque como Dios les permitió a ellos tener muchas mujeres, pero sí el asesinato, porque después él se da cuenta que era mujer de Urías y se da cuenta que había quedado embarazada. Entonces, esa astucia es desde muchos años existe eso. Y quiso emborrachar al pobre Urías. Pero cuando Dios está en el asunto, no pasan las cosas. Cuando iban a invitar a un soldado al palacio. Sí, hombre, o sea, ni siquiera dejaba, ni los conocían, pues. Y come y le da lo mejor comida. Le dice, ve a descansar con tu esposa, ve y duerme con ella. O sea, quería ponerle el pecado a él, pero Dios estaba en el asunto. Cuando nosotros no escuchamos a Dios atentamente, nuestro corazón no actúa como Dios quiere que actuemos. Y ciertamente Él nos ha llamado, pero debemos de tener cuidado, debemos de pedirle a Dios que nos ayude. Y yo siempre digo que todo esto que pasó es una enseñanza que es barata para nosotros ahora, porque ahora nosotros ya vimos lo que pasó, ya vimos a qué se enfrentaron y quedó una enseñanza viva para todos los que servimos a Dios. Y no caer, pedirle a Dios no caer en esa situación, aunque cometemos errores, aunque fallamos. Y bueno, y sabemos que Urías era un hombre fiel y mejor durmió en el palacio. Al ver él que no pudo, pues lo mandó a la guerra. Y en ese momento, cuando él dice, este hombre es digno de muerte y debe pagar, imagínense, o sea, solo él mismo, muchas veces mi boca se condena. ¿Por qué? Porque me la llevo de justo. Eso se me olvida, porque a mí se me olvida, pero a Dios no se le olvida.